Pues es un gusto compartir con ustedes este espacio. Vamos a estar compartiendo una hora con un discurso que me gustaría como considerarlo como un discurso intelectual, científico, filosófico, pero al mismo tiempo aplicado. Este, el día de hoy vamos a ver premisas de la felicidad. Vamos a abordar varias y la primera, la cual a mí me gustaría considerarla como la madre de las premisas, decía Marco Aurelius, emperador romano, filósofo estoicista, decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo agregaría a su frase que la calidad de tus pensamientos depende de la calidad de tus preguntas. Y entonces la primera premisa va a ser cómo las preguntas condicionan nuestra realidad. Y y las siguientes premisas que vamos a abordar y que vamos a explorar juntos están interconectadas y de alguna manera vamos a estar explorando sin ninguna estructura preestablecida. Es decir, sabemos cuáles son, tengo una idea muy clara por dónde empezar, cuál es nuestro punto de partida, las premisas, pero el camino exacto por donde vamos a explorar juntos, esto lo voy a dejar porque a lo mejor podemos llegar a un lugar en donde puede ser de mayor valor de lo que yo tenía preestablecido. Muy bien. La segunda premisa que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con las fortalezas y el enfoque apreciativo, que es aquello que apreciamos crece y lo que depreciamos decrece. Y la tercera tiene que ver con el sentido, el tener un para qué en la vida, el encontrarle un para qué a lo que hacemos, a los acontecimientos. Tiene que ver eso con la espiritualidad, por cierto, desde el sentido muy pragmático. Porque si queremos definir la espiritualidad, es la capacidad y la fortaleza, nuestra capacidad de darle sentido a la esencia de algo. En este sentido, un albañil que le encuentra sentido a su trabajo, a lo que hace, es más espiritual que un sacerdote o monje que no le encuentra punto a lo que hace. ¿Sí? Y entonces, igual y podemos empezar desde ahí. Y me gustaría ver en el chat con ustedes si pueden escribir un para qué, algún motivo que los lleva o los trae para este espacio, este webinar. Un motivo en el chat, un para qué. Fíjense qué tan importante es el tener un para qué. Esa es la tercera premisa y quizás ahí podemos empezar a explorar. La respuesta del para qué enriquece los qués y facilita los cómo. ¿Cómo es eso? Vamos a tomar un ejemplo burdo. Quiero que se imaginen a un niño de 15 años y vamos a llamar a este niño Juan. Juan viene de una familia empresaria. Le va muy mal en las matemáticas, a diferencia de sus hermanos. Pero el arte y la música es buenísimo. Se le da de manera natural. Y entonces los papás parecen que ponen mucho esfuerzo en el arte y la música, en las matemáticas, tanto así que tiene varios maestros privados, va a unas clases también los sábados, todo el sábado, pero le va mal en las matemáticas. La pregunta que pareciera que en el subconsciente, la pregunta que está presente en la casa de Juan es: ¿cuál es el problema de Juan? Pero imagínense que pasan años. Hoy pregunto cuál es el problema, mañana también, la próxima semana, 1 año, 2 años, 15 años preguntando cuál es el problema de Juan. Si es lo único que yo pregunto y lo que tiene en mi mente cuál es el problema, solamente vamos a ver ¿qué? Problemas. Y si solamente vemos problemas, vamos a creer, si es lo único que vemos, vamos a creer que Juan es un problema, que yo soy un problema. Mi pareja es un problema, mi equipo es un problema, mi vida es un problema.
Y tarde o temprano, como decía Robert Merton en el 1948, las creencias se vuelven una profecía autocumplida, una realidad, se vuelve un problema. Este Juan sí realmente se puede convertir en un problema. Fíjense, hay una teoría, que es la teoría del efecto Pygmalion en psicología. Voy a hacer un paréntesis. Vamos a imaginar ese escenario y luego regresamos al tema de las preguntas. Todo está interconectado. Imagínense, mi hijo está dormido y durmió hasta tarde, ¿sí? Y es Juan. Y yo llego y abro la puerta a su cuarto y lo volteo a ver con una mirada, qué inútil, sin decírselo, pero con esta mirada. ¿Esto qué va a hacer Juan? Le va a sembrar la duda de decir, ¿será que soy de verdad inútil? En el subconsciente. Y el cerebro, según la teoría del sesgo de confirmación de Peter Watson, tu cerebro no le gusta dejar ninguna pregunta inconclusa. Siempre va a buscar evidencias que confirman su creencia. Entonces, va a buscar todo aquello que puede confirmar que es inútil. Y de repente todo, para Juan, puede ser explicado, todo fracaso de Juan, todo lo que haya ido mal para Juan en el pasado, en el presente, o lo que podría ir mal, es que soy inútil. Puede ser explicado con esta frase, con esta creencia. ¿Y qué es lo que sucede? Si Juan, si esa persona llega a creerlo, tarde o temprano se convierte en una realidad. Y es una lógica. Fíjense, el sesgo de confirmación que les acabo de comentar es cuando, por ejemplo, tú quieres comprar un Audi, por ejemplo, y el día siguiente en las calles de repente se ven repletos de carros Audi. No es que se aumentaron los números de los coches de Audi, sino que simplemente en tu atención, la pregunta que dirige, enfoca tu atención, ya es más aguda y solamente está viendo Audi. Metafóricamente hablando, está viendo nada más formas geométricas. Y entonces, eso es arma de doble filo. Porque si nos enfocamos en unas búsquedas funcionales, es decir, en buscar nuestras propias metas, en búsquedas que nos acerquen a nosotros mismos, a nuestras metas, a las personas que queramos, pues el sesgo de confirmación, el enfocar nuestra energía y nuestra atención y nuestra intención es algo bueno porque nos ayuda a progresar. Pero ¿cuándo se vuelve peligrosísimo? Cuando nuestra atención está en una búsqueda disfuncional. Por ejemplo, aquellas búsquedas y aquellas preguntas que me alejan de mí mismo o mí misma, que me alejan de mis metas, me alejan de la gente que yo quiero en mi vida. Entonces, lo único que va a hacer, si yo le pongo más energía y atención en una búsqueda disfuncional, es que va a aumentar el gap, la brecha entre lo que soy y lo que vivo. Perdón, estoy tomando agua. Entonces, el efecto Pygmalion, en pocas palabras, las creencias de los demás y la manera como nos ven los demás puede influir en gran medida en la manera como nosotros nos vemos, nuestro autoconcepto. Y si eso es lo que vemos, es lo que vamos a creer. Y tarde o temprano, otra vez, como decía Robert Merton, la creencia se vuelve una profecía autocumplida. Muy bien. Entonces, de esto podemos sacar algo, es decir, cuidado con la manera como vemos a los demás, sobre todo a la gente cercana, sea un colaborador, un alumno, tu hijo, tu pareja. Porque tus creencias, sea positivo o negativo, puede influir en gran medida en sus patrones de pensamiento y por lo tanto su conducta, sus acciones. Claro que se vuelve una realidad, porque este Juan, si piensa que es inútil, cuando se le presenta una oportunidad o un reto, va a decir, pues ¿para qué tomarlo? Pues que soy inútil, no sirve para nada. Entonces empieza a influir, de ahí llega el mecanismo o la lógica de esto que se puede convertir en una realidad. Bien,
Regresando al tema de las preguntas. Si yo solamente pregunto, ¿cuál es el problema de Juan? Vamos a ver problemas. Vamos a ver, metafóricamente hablando, formas geométricas, matemáticas. Y si solamente vemos esto, vamos a creer que Juan es idiota, es inútil. Y tarde o temprano, como hemos dicho, se convierte en una realidad. Pero ¿qué pasa con las oportunidades, el arte y la música? Lo que realmente es Juan, no lo que no es. Sus aspiraciones, lo que le da vida, no lo que le quita vida. ¿Saben qué? No va a pasar nada con eso. Les va a pasar tan desapercibido como nos pasó el hipopótamo, a pesar de que ahí está enfrente de ti, pero no lo vemos. Puede ser tan cerca de ti como en el corazón de tu casa y no lo ves. Puede ser tan cerca de ti como estar dentro. Puede estar en ti. Y son tus fortalezas, son tus valores. Y no lo ves porque no lo preguntas. Porque estás en una búsqueda, tus preguntas están dirigiendo una búsqueda disfuncional. Búsqueda que te están alejando de tu mejor y más auténtica versión. De lo que realmente eres, de lo que realmente puedes llegar a ser. Vamos a tomar otro ejemplo, que a mí se me hace muy importante, es el tema de, esa es la madre de las premisas, las preguntas. Todos ustedes a lo mejor han tenido una experiencia de tener una pareja en la vida. Nada más quiero ver, levantar la mano si alguna vez han tenido pareja. Ahí dice Otón González, dice que tiene 10 a la vez, ¿o cómo era? Bueno, bien. Entonces, todos familiarizados con la fase de enamoramiento, ¿sí o no? ¿Sí? Pero esto puede ser con una persona, con un nuevo proyecto, con un nuevo lugar de residencia, con un nuevo modus vivendi, un estilo de vida, ¿sí? Podemos tener esa fase de enamoramiento cuando todo es lindo y bonito y de mariposas. Vamos a enfocarnos en el ejemplo de la persona. La pregunta que está en nuestro, a veces en el consciente, a veces en el subconsciente, automática es, ¿qué es lo que me enamora de esto? ¿O qué es lo que me enamora de ti? Entonces, si yo insisto en esta pregunta, no es que niego las otras, si yo insisto en esta pregunta, ¿qué es lo que me enamora de ti? Por lógica, voy a ver cosas que me enamoran. Y si veo cosas que me enamoran, voy a creer que estoy enamorado y tarde o temprano voy a acabar estando enamorado. Pasa la fase de enamoramiento y ¿qué es lo que normalmente cambia, creen? La pregunta que está dirigiendo nuestra atención. Y cambiamos nuestra pregunta de qué es lo que me enamora de ti y la sustituimos y le quitamos el acento a lo que me enamora y le ponemos a cuál es el problema. Y empezamos a ver cosas y absurdeces que antes no veíamos. Y si eso se vuelve un hábito automatizado, entonces vamos y pregunto cuál es el problema en mi relación o en ti, entonces voy a ver problemas. Y si solamente veo problemas, voy a creer que estamos en un problema, la relación está en un problema y tarde o temprano se vuelve un problema. Y lo vemos, un divorcio, un maltrato, etc. Pero ¿qué pasa con todo esto que me atrajo hacia ti, que me atrajo hacia ese proyecto? No le va a pasar absolutamente nada. Porque dijimos lo que cae fuera del foco de nuestras preguntas, muy probablemente que va a caer fuera de nuestra realidad. Lo que no preguntamos, no lo vamos a ver. Y lo que no vemos, es absurdo que lo vayamos a vivir. Entonces, por favor, más allá de este webinar, me gustaría que más allá de salir con respuestas, mejor que salgamos con un replanteamiento de preguntas. Preguntas más funcionales, preguntas y búsquedas que nos acercan a nosotros mismos, a nuestras metas y a la gente que queramos en la vida. Bien. Fíjense, Peter Drucker, un filósofo organizacional, dijo una frase
que me quedó sumamente grabada cuando la leí. Dijo, el peligro no está en encontrar la respuesta incorrecta. El gran peligro es plantear la pregunta incorrecta. Porque muchas veces planteamos una pregunta en nuestra vida y pasamos el resto de nuestro andar, de nuestra vida, buscando respuestas a estas preguntas por inercia. Pero desde un inicio, si tus preguntas te están dirigiendo en una búsqueda, te están haciendo voltear a algo disfuncional, una búsqueda disfuncional que, repito, lo voy a repetir 1000 veces. Cuando digo disfuncional significa que me aleja de mí, me aleja de mis metas, no las metas que me plantea la sociedad. Y me aleja de la gente que yo amo, que quiero en mi vida. Entonces, muchas veces pasamos la vida, planteamos una pregunta y pasamos el resto de nuestras vidas buscando respuestas a estas preguntas. Y si desde un inicio la búsqueda está siendo disfuncional, a más buenas intenciones y mucho esfuerzo que pongas, tus respuestas se van a arrojar disfuncionales. Miren, el ejemplo de Juan. No podemos, esa es una historia real que pasó. No puedo argumentar que la familia de Juan tenía todas las buenas intenciones. Claro que tenían todas las buenas intenciones para el mejor futuro de Juan. Ponían más allá del esfuerzo. ¿Pero era suficiente? Claro que no. Lo que estaba resultando en algo contraproducente. Entonces, no queremos, fíjense, una de las búsquedas que son tradicionales y que empezamos a por inercia empezar a vivir la vida con esa búsqueda. Cuando buscamos la felicidad en lo extrínseco, lo que está fuera de nosotros, en lo extrínseco y lo material. Fíjense qué pasa. Cuando compro mi carro, voy a estar feliz. Compro el carro, pasa el tiempo, ya se le va el olor de la agencia y todo regresa a la normalidad. Y digo, ¿dónde está esa felicidad? Pues yo creo que será en comprar la casa. Compro la casa, pasa el tiempo, me acostumbro y todo regresa a la normalidad. Y digo, ¿dónde está esa felicidad? A lo mejor una casa más grande, a lo mejor vivir en Estados Unidos, a lo mejor vivir en Beverly Hills, a lo mejor llegar hasta la cima del materialismo. Y así pasas la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es tu propia vida. No queremos eso. Pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es nuestra propia vida. Esa es una búsqueda disfuncional. ¿Y qué pasa con estas personas? Dicen, a lo mejor no está en la realidad. Pues no está aquí, a lo mejor en la evasión, en las alucinaciones. Pues ahí voy a las drogas. Y cuando me doy cuenta que las drogas me están alejando aún más de mí, pues siento aún más vacío. Pues me doy el balazo. Ni aquí ni allá es la felicidad, pues me doy el balazo. Fíjense lo que puede generar una búsqueda disfuncional. Eso me recordó a cuando íbamos excursiones. Aquí ustedes van de excursiones al monte y bueno, aquí en México, bueno, tienen todas las topografías, es una bendición ese país. Pero bueno, en donde vivía, lo que abundaba era el desierto. Entonces íbamos de excursiones allá a campamentos y tal. Entonces, de niños, es el típico que te engañan del espejismo, porque sí realmente ves como un charquito de agua que parece como un oasis, ¿sí? Entonces dicen, pues corre ahí detrás de ello, busca, tráeme agua. Y nosotros como tontos, pues corriendo abajo rayo del sol tras ese espejismo. Y corre, y cada vez que te acercas y crees que ya estás cerca, ese oasis, esa agua, es lo que tú crees que te va a dar vida.
y lo que va a saciar tu sed, como se aleja más allá en el horizonte, se aleja de ti. Y corres y se aleja más, y corres y se aleja más. Y mira qué es lo que pasa. Si nosotros pensamos que el logro de una meta, al lograr la meta, llegamos a la felicidad, tu cerebro te va a engañar. So tricky, no sé cómo decirlo, pero es engañoso tu cerebro. Que cuando tú logras una meta, lo va a renovar automáticamente. Y entonces, renuevas tus metas, y entonces la felicidad se renueva con ella. Entonces, nunca vas a lograr esto. Y así pasas la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es tu propia vida. Hay una frase de David Cooper Ryder, que fue un gran maestro mío. Decía, vivimos en el mundo de las preguntas que nos planteamos. Crecemos en la dirección de las preguntas que nos planteamos. Sea la pregunta que te planteas a ti mismo o ti misma. Sea la pregunta en tu planeación. La pregunta que haces en tu pareja. La pregunta en tu familia, con tus hijos, en la educación, en los alumnos, en los colaboradores, en tu liderazgo. Tarde o temprano, tu pregunta va a condicionar tu realidad. Mi abuela, ahorita me acordé, no sé, cuando estuve pensando en qué premisas abordar, si notaron, dedico esa sesión a mi abuela, que fue, es y lo será la persona más importante en mi vida. Ella, yo no viví con papás, y ella estuvo con nosotros hasta cumplir los 11 años, cumplió los 11 años cuando falleció. Y me acuerdo como unas 3 semanas antes de que falleciera, me dijo, hijo, tráete tu libretita. Y ahí llevo la libretita y me dice, escribe. Y me empezó a dictar pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. Y cuando terminó, como casi terminando la hoja, como que algo en mí como que digo, ¿y a qué hora es la respuesta o qué? Y se le pregunté a mi abuela, me acuerdo muy bien, abuela, ¿a qué hora es la respuesta? Y me dice, con una sonrisa, me acuerdo muy bien de su sonrisa tan hermosa, me decía, las respuestas nunca iluminan, no son las respuestas que iluminan, son las preguntas. Las respuestas que te doy tienen una fecha de caducidad. Las preguntas nunca. Yo no sé en qué tierra vas a andar. En 10 años, en 20. Pero muy probablemente la respuesta que te doy hoy no va a funcionar el día de mañana. Y la que funciona el día de hoy, aquí, quizás no funciona el día de hoy en otro lugar. Entonces quédate con estas preguntas. Y ahí está, con la libretita, y aquí estoy, el otro lado del mundo, 2 continentes a la izquierda, hablando en el idioma que no es mío. Sí, sigo con mi tortillero y todo, pero estoy al otro lado gracias a estas preguntas, no tanto a las respuestas. Mucho de lo que decía mi abuela, fue muy enfocado a viajar. Me decía, viaja, Mohannad, me dice, Mohannad. Viaja y viaja no solamente en el sentido geográfico por el mundo, viaja en la mente de las personas porque cada persona es un mundo. Y cuando viajas, pregúntate algo. Pregúntate qué admiras, qué aprecias en esta persona o en esta cultura. Y si te gusta algo, si de verdad sientes esa emoción, la admiración, pregúntate otra cosa. Otra cosa, pregúntate. Si realmente me es funcional esa práctica, esa característica, esa cualidad,
esa manera de vivir. Significa esto, si realmente me acerca a mí, me va a acercar a la gente que yo amo en la vida, si me va a acercar a mis metas. De ser así, agárralo, internalízalo, instálalo. Pero más importante que eso, mucho más importante que eso, suelta aquello que no te funciona. Y me acuerdo que tomó un suspiro mi abuela y dijo, aunque me duela en el alma decírtelo, suéltalo aunque esté en la médula de tu religión y de tu costumbre y tu cultura. Me decía, viaja y suelta. Fíjense, en el soltar está la sabiduría. Lao Tse dijo una frase que me fascina. Dice que por el conocimiento todos los días adquirimos algo. Por la sabiduría, todos los días soltamos algo. Cuando preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo llegaste con ese milagro que es David? Es un milagro que, por cierto, de verdad, que quien no lo ha visto, la estatua de David, es un milagro. No puedes pasarte a otra vida o pasarte a donde tú crees que puedes pasar después de esta vida sin ver a David. De verdad es un milagro. Claro que le preguntaron a Miguel Ángel, ¿cómo llegaste con este milagro? ¿Cómo lo hiciste? Y Miguel Ángel dijo, pues estaba caminando en las calles de Roma, así tranquilamente, y vi un bloque de mármol. Y dentro de este bloque de mármol vi David. La gente esperaba una respuesta milagrosa, que se abrió el cielo y le cayó un rayo de inspiración, ¿no? Y él, pues, ahí vi a David adentro. ¿Y luego qué hizo? Pues solamente quité el exceso de mármol sobre David. Y todos nosotros tenemos a un David, seas una empresa, seas un equipo, seas una persona, seas una relación, seas una pareja, tenemos a David. Y solamente pareciera, y lo más sabio que podemos hacer, es quitar el exceso de creencias que limitan nuestra relación con nosotros mismos y la relación con las demás personas. Entonces, para soltar, me decía mi abuela, tienes que meterte en modo buceo. Madres, no entendía eso. Digo, ¿cómo? Dice, bucea, cuando viajas, bucea. No te puedes quedar viendo el mundo como un acuario. Muy cómodo, pero no es bueno, no es nada bueno para ti. Tampoco te vas al mar a nada más nadar, porque lo único que vas a ver es el cielo y el mar y la arena, 3 colores, pero cuando buceas vas a ver de todos los colores. Cuando buceas vas a ver otro mundo, otra perspectiva, otras maneras de vivir, otras maneras de operar. Ahí es cuando tienes el buffet, que realmente de dónde puedes escoger qué soltar y qué adquirir. Y bueno, es pensando, decir, oye, ¿cómo lo llevo eso a la práctica? Muy importante. No podemos quedar de esta plática como nada más buenos recuerdos. ¿Sí? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Me gustaría que todos ustedes piensen en una pregunta que pueda dar lugar a un diálogo generativo. Contigo mismo, autodiálogo o diálogo con los demás. Y si quieren, yo puedo dar un ejemplo. Y luego les cuento la anécdota de este ejemplo que fue transformadora. ¿Qué aprecio? Y eso nos conecta con la segunda premisa, el enfoque apreciativo. Lo que apreciamos crece y lo que depreciamos decrece. ¿Qué aprecio en ti? ¿Qué apreciamos uno en el otro? Imagínense que en tu siguiente cena, pues yo creo que vas a cenar como a las 7, 8 en unas horas,
y te sientes con la familia y lanza esa pregunta. ¿Qué apreciamos cada uno en el otro? ¿Qué cualidades vemos? ¿Qué valor desde nuestra perspectiva agrega cada quien en este círculo social, sea familia, sea equipo, sea pareja? Entonces, esa es una pregunta y si quieren, pues ahí les cuento la anécdota, luego ya ponen las preguntas. ¿Les parece? Bien. Me acuerdo, fui a visitar a mi papá y su mujer, viven en los Emiratos Árabes Unidos, ya hace muchos años. Bueno, muchos años, yo creo que como 5. Y mi papá, como muchas personas, pero mi papá un poquito más, como que le agrega un acento, tiene un sesgo de negatividad. Él sí tiene muy automatizado el hábito de cuál es el problema y ve nada más problemas. Entonces, bueno, una de las rutinas, o sea, lo que solemos hacer cuando vamos allá es ir a la playa, hacer una fogata, llevar castañas y tomar el té. Un té con cardamomo, a gusto, con miel. Bien. Entonces, me acuerdo de aquella vez que mi papá dijo, oiga, vamos a la playa, venga, vámonos. Y todos así con una cara de flojera, como pereza, como, ¿para qué? Si siempre vamos y regresamos peor de cuando salimos. Siempre nos drena. Y, y dijo, no, pues vamos, si quieren, pues hacemos lo que quieran. Digo, ok, hacemos lo que quieran. Si por favor, si me permiten sugerir el diálogo. Claro, ¿cómo voy a sugerir el diálogo? ¿Cómo lo voy a detonar? A través de una pregunta. Porque las preguntas sí pueden ser algo tan grande como de ser una búsqueda de vida, una pregunta planteada ahí que puedes plantear en una mesa y puedes pasar horas hablando de esa. Entonces, eso va a dividir el diálogo en 3. Un diálogo generativo, que genera valor, aporta valor. Un diálogo que ni va ni viene, ni quita ni aporta valor. Y un diálogo que quita valor, degenerativo. Para dar una metáfora y que nunca se les va, que me perdonen por favor mi léxico. Las preguntas que ni van ni vienen, ni quitan ni aportan, es como darle la vuelta al agua, que solamente produce burbujas, aire. Las preguntas que dan lugar a diálogos generativos, gratitud, aprecio, inspiración, resignificación, aprendizaje, reflexión, es como darle la vuelta a la leche, sale nata. Y las preguntas que generan diálogos, que dan lugar a diálogos degenerativos, que quitan valor, es como darle la vuelta a la mierda. Cada vez huele peor cuando le das la vuelta. Las ofensas, las defensas, las culpas, el enfocarse nada más en el problema, nada más enfocar en lo que no somos, no en lo que somos. Y entonces, continuando con la anécdota, me dijeron, pues, oh, ok, vamos. Entonces ahí estuvimos y lanzamos la pregunta. Para dar hacer un paréntesis, un contexto, mi papá con su mujer estaban a punto de divorciarse, no sé si creo que como 10 veces durante su matrimonio, ya llevan casados como 16 años. Y, y parte, claro, que yo tenía también ese objetivo implícito del diálogo. Cambiar el radar nuestro y sobre todo mi papá. Porque decía Suha, así es el nombre de la mujer de mi papá, que llevo años, más de una década, sin sentir un amor de parte de tu papá. Dije, ok. Y entonces, cuando lanzamos esa pregunta, a cada persona le tocó escuchar sus cualidades, sus fortalezas, lo que es, la manera como agrega valor en este círculo social, en este mundo. Y cuando le tocó a Suha, empezamos a comentar, Omar, Muhammad y un servidor, los hermanos, pues
todas las fortalezas, todas las cualidades que tiene Suha, cómo llegó, unió la familia, armonizó el hogar, su generosidad, su calidez, su creatividad, todo. Lo curioso es que la cara de mi papá parecía como que alguien le estaba dando 5 cachetadas y le gusta. No sé cómo llamarlo, como masoquismo virtuoso o qué es, pero le estaba gustando las cachetadas. Sus ojos se empezaron a brillar. Y la cara de Suha se empezó a transformar. Esa persona que por el efecto Pygmalion, que las creencias de mi papá siempre años pensando y la ve como de manera que eres una persona que carece tantas cosas, eres deficiente o eres tal, tanto que se la creyó y que se cree inferior y se hace chiquita. Pero su cara se empezó a transformar. Acuérdense la premisa, lo que apreciamos crece, lo que depreciamos decrece. La palabra appreciate en inglés se usa también en economía. The money appreciates in the banks. El dinero crece en los bancos. Significa que lo que apreciamos, ¿qué? Crece. Lo que depreciamos, lo que no vemos, no lo reconocemos, y lo que no preguntamos, sino lo que no apreciamos, se va a atrofiar y se va a morir. Como no si no estuviera ahí. Entonces, Suha, en ese momento que creo que el highlight, el hitazo de ese momento es que la primera vez en mi vida yo veo a mi papá, las pocas visitas que voy para allá, pero la primera vez veo a mi papá con la iniciativa llegando y agarrando la mano de Suha. Cuando le tocó el micrófono, yo dije seguramente va a decir 2 palabras y luego resto problemas o no va a decir nada o... No, 40 minutos, pero con una cara de un enamorado. Hablando de las cualidades y cómo realmente Suha aportó valor a la vida, a su vida y a la casa, a la familia. El día siguiente, Suha, y fuera de broma, de verdad, y lo digo porque todos somos adultos aquí y estamos en un discurso intelectual. Suha me dice, el día siguiente, me dice, pasé la mejor noche en mi vida, Mohamed. De verdad. Y yo casi me río, ¿no? Como que me salió el albur y todo, pero vi su cara con tanta seriedad. Me dice, jamás he visto, llevo 13 años tratando de llamar la atención a tu papá. Aquí estoy, pero no me ve. Por fin hice el amor. Me dice, por fin hice el amor. Y hasta el momento pasaron años y nunca se deja de escuchar esta historia de la boca de Suha. Una pregunta ordinaria con un diálogo y efecto extraordinario, que no solamente transformó la relación entre mi papá y su mujer, sino que la transformó la relación de Suha con ella misma y la dinámica familiar. Ya, por cierto, nada más ahí decirles que pueden buscar mi nombre y suscribirse a la página de YouTube, el canal de YouTube. Ahí subo cápsulas. Ya estoy empezando ese canal y ojalá que les sea de servicio a todos ustedes. ¿Okay? Bien. Bueno, entonces váyanse con eso. Y alguien me puede preguntar, oye, pero ¿por qué vivir las fortalezas? ¿Cómo por qué vivirlas? Es como preguntarte por qué vivir lo que eres. Lo malo es vivir algo que no eres. Todos pasamos por altibajos en la vida. Y con esos altibajos, claro, a lo mejor los enfrentas con debilidades y fortalezas. Pero los vences con fortalezas. Peter Drucker otra vez decía, el trabajo de un verdadero líder es alinear las fortalezas de manera que las debilidades se vuelvan irrelevantes. No es que las negamos. Solamente les quitamos la relevancia. Porque lo que importa es poner el acento sobre las fortalezas. Pregunta a estas personas que son cercanas a ti, sin miedo, sin qué
¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus cualidades? No pasa nada. Pues un árabe latoso ahí nos mandó ese ejercicio en un curso, ¿sí? Pregúntense esto, pregunten a una gama amplia de personas de diferentes círculos sociales. Diles que apreciaría que me dedicaras estos 2 minutos de que escribas cómo agrego valor a este círculo social, sea un equipo, sea una familia, sea unos amigos. Porque vas a tener una imagen muy cimentada de quién eres tú en tu mejor y más auténtica versión. Es la única manera de que tú puedes llegar a ver y vislumbrar la persona que puedes llegar a ser. Pero para ello tienes que saber quién eres tú en tu mejor versión hoy. Y vas a tocar muy suave tu propósito. Tu propósito en la vida, es decir, lo que soy en mi auténtico ser para los demás. Por otro lado, voy a cerrar con esto. Si decides vivir tus fortalezas, tu pasión, hacia un propósito sagrado para ti, no es una tarea cómoda. Al contrario, sales de su zona de confort. Imagínense un campesino de la Edad Media que decide hacer un peregrinaje. Un campesino de la Edad Media pues no salía más de 30 kilómetros de promedio de su casa. Entonces, cuando un campesino de la Edad Media decide hacer un peregrinaje, significa va a caminar meses. Está asumiendo el riesgo de que existe la posibilidad de que puede fallecer en el camino. Está dispuesto por algo sagrado, que cree que es sagrado porque puede llegar a ello o vive por ello, a subir las montañas y bajar las barrancas, a cruzar los ríos, a caminar por terrenos desconocidos, a voltear hacia la oscuridad y a voltear a donde menos quieres voltear porque te deja dolorido y aporreado. Carl Jung decía una frase: lo que más quieres en tu vida, muy probablemente que lo vas a encontrar en donde menos quieres voltear. Pero ¿saben qué? Felizmente dispuestos a vivir con pasión, y pasión en el sentido etimológico. Pasión significa, en el sentido etimológico, sufrimiento y aguantar. Pero felizmente aguanto, estoy dispuesto a subir las montañas y bajar las barrancas por algo sagrado. Y es tu propósito de vida. Es lo que eres tú en tu mejor y más auténtica versión, para ti y para los demás. Ese es el camino de la sabiduría. No es porque el camino en sí está iluminado, sino porque el camino, al contrario, está oscurísimo. Más oscuro que la noche de Navidad. No es porque el camino en sí está iluminado, es porque es iluminador. Cuando te enfrentas a una situación desconocida, empieza a encender y activar fortalezas que tú no sabías ahí están. Entonces, exponernos a estos retos, exponernos a las oportunidades, retar a vivir más felices en nuestras vidas. Y ahí mismo, en lo más oscuro de tu camino, se va a revelar una pregunta. Se revela a sí misma como una luciérnaga. Y esa es la pregunta que me gustaría que todos vayamos con eso. ¿Quién sería yo para mí y para los demás si todo lo que soy está encendido?